Hola, buenas noches. Ya estamos listos. El viaje hacia el misterio ya está preparado. Serán 4 horas en 2 ediciones con argumentos únicos y exclusivos que comienzan ahora aquí en Radio Nacional de España. Y esta noche están anunciadas visitas interesantes. No perdáis la segunda parte de nuestro programa. Hay un auténtico sacerdote vudú, ya lo tenemos ahí, que acaba de llegar a nuestro programa en exclusiva. Estará hoy en el Espacio en Blanco para contarnos cosas de esa increíble religión y de ese país. Y otro tema que nos habíais pedido, uno de vuestros favoritos. Atentos, ahí van los primeros datos. Y para hablar de este tema de la transcomunicación, en este país solo podía estar un invitado con nosotros, Pedro Amorós. Buenas noches, don Pedro. Muy buenas noches, don Miguel. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que encantadísimo de nuevo de estar aquí en el programa y desde luego siempre es un placer estar contigo. También para nosotros que estés ahí, presidente del SEIP, Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, y una persona que llevas un montón de años con este asunto de la transcomunicación, de la vida más allá de esta, ¿no? Pues la verdad es que llevo más o menos unos 26 años, que no son pocos, vamos, no es que yo sea muy mayor, pero bueno. Empezamos muy jóvenes todos en esta historia, ¿verdad? Yo creo que sí, es la excusa. 26 años, wow. ¿De verdad hay medios para traspasar esa frontera, como decíamos en la introducción? ¿Uno puede ir al más allá a través de diferentes métodos? Mira, yo cada día que pasa me doy cuenta de que conozco menos este mundo de la transcomunicación instrumental. Prácticamente podría decirte que me he dedicado por entero a lo que es el estudio de nuevos sistemas, de metodologías, de los antiguos sistemas. Y te podría decir que todavía no lo sé. Yo sí que sé que tengo una serie de comunicados, que tengo una serie de pruebas, que muchas veces intentando aplicar el máximo rigor posible a la hora de realizar un experimento, una grabación, bueno, pues caramba, algo se escapa a la ciencia, ¿no? Y ese algo es lo que nosotros llamamos esa inclusión desde ese otro lado, ¿no? Yeah. Con lo cual sí podríamos decir, para mí, que tenemos mensajes de algún sitio. Si queremos entender el más allá como ese otro lado, es correcto. Y si algunos quieren entender ese más allá como algo trascendental, pues tampoco voy a ser yo el que lo niegue. Bueno, ¿has tenido miedo cuando hacías este tipo de experiencias ahí solo en tu estudio? Bueno, mira, te voy a confesar una cosa, ahora que no nos oye nadie. A mí me ocurrió una cosa hace mucho tiempo donde sí que tuve un poquillo de... Bueno, resulta que yo colecciono multitud de cosas de pues muchos de los colegas y seguro que los oyentes que me conozcan y que hayan estado en mi laboratorio y en mi estudio, pues lo habrán visto. Tengo cosas muy raras, ¿no? Y entre ellos, bueno, pues tengo algún cráneo que otro, pues antiguo. Cráneos humanos, de verdad. Sí, efectivamente. De verdad. De los de verdad. O sea, no de decoración, sino sacados... Y bueno, pues de un estudio antropológico forense, que bueno, en fin, vinieron y al fin y al cabo, bueno, pues los tengo yo en forma de estudio, ¿no? Y uno de ellos, pues en una ocasión, pues empezó a hacer una serie de ruidos extraños, ¿no? Y lo examinamos y demás, y aquello no había forma humana. Es la única vez que me ha asustado un poco, porque caramba, fue a centrarse justo ese fenómeno en el cráneo, ¿no? que tenía. Y bueno, pues me deshice de él y ya el fenómeno cesó, lógicamente. Y en las comunicaciones, en esas supuestas comunicaciones que has tenido, ¿qué es lo que más te ha impresionado de lo que hayas escuchado? Bueno, me han impresionado algunas, ¿no? Tengo psicofonías, por decirlo así, porque muchas veces cuando se habla de psicofonías, la gente dice parafonías, psicofonías, no. Se llaman psicofonías porque se ha entendido así, aunque no es el nombre más apropiado, pero lamentablemente, pues así tenemos que entenderlo, ¿no? Yo he estudiado, he escuchado, he obtenido psicofonías de muchos tipos, psicofonías que me han insultado, que me han ofendido, que me han intentado ofender, que me han, bueno, pues puesto en una situación bastante drástica, ¿no?, desde el punto de vista anímico. Psicofonías que incluso he llegado a, bueno, pues ser un poco consciente de las personas que podrían haberla llegado a modular en caso de haber estado vivas, ¿no? Es decir, tono y timbre. Pero te puedo decir una cosa, las psicofonías que más me han impactado son aquellas que el mensaje es mucho más puntual, aquel mensaje que va mucho más directo. Tengo 2 psicofonías que recuerdo que son impactantes. Alguna de ellas la hemos puesto en el programa. Una de ellas eran unos rugidos, no sé si te acuerdas, unos rugidos tremendos que bueno, pues que en un momento dado pues la pude obtener con una claridad asombrosa, unos rugidos que luego se van transformando en palabras poco a poco. Y otra de ellas
Era una que obtuve hace ya algún tiempo. Bueno, venía yo de un programa de televisión y bueno, pues puse los aparatos y realicé la pregunta al aire de si me podían dar un mensaje desde ese mundo, que me lo demostraran, ¿no? Que fueran contundentes, que me dieran ese mensaje. Desde el mundo de los muertos, así lo dije, ¿no? Bueno, de repente una voz aparece y me dice: hola Pedro, estoy muerto, dime por qué causa estoy muerto. Y entonces sí, me quedé parado. Esa psicofonía me hizo reflexionar, indudablemente que me hizo reflexionar. Y es un momento en el que te planteas si realmente estás solo, si realmente estoy yo solo aquí en mi estudio, o si hay algo o alguien que está junto a mí, mirándome y respondiéndome a lo que yo pregunto. Ya. Casi nada. 2:16, son 16 en las Islas Canarias. No vamos a hablar de psicofonías, vamos a ir algo mucho más profundo, a la transcomunicación, un sistema que dicen que sirve para pasar al otro lado. Había una película, Ruido Blanco. Quiero que escuchéis esto, Pedro, porque de esto es lo que esta noche os vamos a hablar. Y si queréis intervenir, 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis. Lo que van a oír a continuación es real. No ha sido editado ni alterado. Ya no os bebe más. Esta es la voz de Ruth Baxter. Ya no os bebe más. Se grabó en agosto del 2003. Ruth Baxter murió en 1987. Electronic Voice Phenomenon, EVP, es el proceso mediante el cual los muertos a través del sonido y de la imagen se comunican con los vivos gracias a la estática y las interferencias de los aparatos electrónicos modernos. Lo que siempre hemos deseado, ahora es posible. Nuestros seres queridos pueden comunicarse con nosotros. Señor Rivers, ¿quiere oír a su mujer? Pero si ellos pueden contactar, ¿quién más puede hacerlo? En esa... ¿Lo has escuchado, verdad, Pedro? Sí, perfectamente. En este fragmento dan por seguro que uno puede comunicarse con el más allá. Yo no sé tú, desde el punto de vista de investigador más serio, más científico, si lo ves tan claro. Bueno, para hacer la película White Noise, yo estoy completamente convencido de que los guionistas se basaron en los estudios de los que estamos aquí. Lo sé porque además he tenido contacto no con ellos directamente, pero sí con los asesores, ¿no? Y te puedo decir que sí que se han basado en algunas cosas, pero evidentemente como se trata en todas las películas, pues sí que se han modificado muchísimas cosas, ¿no? Lo que vemos en la película White Noise no es realmente cómo se produce, sin embargo, el fenómeno es el mismo. Estaríamos hablando de transcomunicación instrumental, estaríamos hablando de esa metodología de trabajo que los investigadores en la TCI, que es como se llama, o ITC, Instrumental Transcommunication, pues basamos nuestros experimentos para intentar establecer un diálogo bilateral entre ese otro lado y el nuestro, intentar trabajar en el desarrollo de una serie de aparatología, de aparatos, de sistemas capaces de llevarnos un poco mensajes de ese otro lado hacia este de una forma constante, continua, ¿no? Y ese tipo de mensajes se producen de una forma contundente. Uh-huh. Y la historia comienza quizá con las hermanas Fox, cuando a través de ruiditos, raps en una mesa, intentaba comunicarse con los espíritus del más allá. Así es, en Hydesville, en el año 1848, estas hermanas, Margaret y Fogg y Kate, pues intentan comunicarse con el espíritu de un buhonero que había fallecido, ¿no? Yo creo que se considera el inicio de la transcomunicación, no instrumental, ojo, porque hay una diferencia muy importante, ¿no? Tenemos que entender la transcomunicación como ese sistema, ese grupo de sistemas, esa disciplina de trabajo en el campo de la parapsicología que pone de manifiesto una serie de mensajes que podrían venir de ese otro mundo, del mundo trascendental, ¿no? Y la transcomunicación instrumental sería lo mismo, pero aplicando aparatos técnicos, con lo cual tenemos que diferenciarlo, porque mucha gente piensa que es lo mismo y no es lo mismo. Transcomunicación instrumental es lo que nosotros estamos realizando a la hora de examinar psicofonías, de obtener psicofonías, obtener este tipo de registros sonoros que nos dejan verbalmente algo o alguien desde ese otro lado.
Ya. Hay una introducción preparada. Vais a descubrir, le digo a nuestros oyentes, que no solamente se graban voces, sino que a veces entran también imágenes de ese supuesto más allá, y que no solamente se utilizan las televisiones o las cámaras de vídeo y los magnetófonos, sino teléfonos, ordenadores y otras muchas cosas, ¿verdad, Pedro? Sí, señor. Vamos con esa introducción que nos va a dar más datos de lo que es la transcomunicación. Dice su Pedro que a ti no te da miedo, pero mira, yo llevo años en esta historia y todavía lo que me da miedo es escuchar esas voces extrañas cuando grabas y sobre todo cuando haces una pregunta y te contestan. Tremendo, ¿eh? La verdad es que sí, en alguna ocasión que hemos estado experimentando juntos, hemos pasado alguna situación esperando que algo ocurriera. Sí. Quizá lo contemos, ciertas cosas que han ocurrido en ciertas casas con más invitados algún día para tratar de comunicar a nuestros oyentes lo que ahí se vive. Yo creo que sí. Pero ¿cómo se puede definir la transcomunicación? Mira, la transcomunicación podríamos entenderla como esa posibilidad de contactar con ese otro lado. Esta es la transcomunicación en sí, en general, ¿no? Cuando hablamos de estas técnicas, podríamos, lógicamente, empezar a darnos cuenta del por qué surge la transcomunicación. Y es, desde un punto de vista lógico, el hecho de intentar buscar pruebas para poder demostrar las cosas. Por una razón, porque cuando las hermanas Fox intentaban, pues realizaban sus contactos, sus transcontactos, pues evidentemente la gente les creía, pero había otros que evidentemente no les creían porque pensaban que eran simplemente pues cosas de su propia mente. La diferencia está en que tenemos una prueba audible, una prueba medible o visible en este caso, ¿no? Como se decía en esta pequeña entradilla que acabamos de escuchar, siempre los sistemas electrónicos nos sirven para poder avanzar en el desarrollo de la transcomunicación. Y en ese momento concretamente, cuando los medios estaban haciendo su mayor fuerza, su mayor aparición, tenían su apogeo enorme, pues evidentemente empezaban a preguntarse las personas de si no habrá una forma de demostrarlo. Bueno, pues aquí es donde empieza, yo creo que la transcomunicación instrumental para de algún modo intentar pues esclarecer esa parcela psíquica que tiene la mediunidad o el psiquismo que se puede producir a la hora de un contacto, ¿no? Y aquí es donde entra en juego pues un aparato electrónico que no es ni más ni menos que un parlante o un aparato que nos hace posible poder llegar a escuchar, a medir, a ver, a incluso pues sentir en algunos casos, por supuesto, pues ese tipo de sensaciones o ese tipo de vocablos o imágenes, ¿no? Entonces, de alguna manera la transcomunicación cambia a transcomunicación instrumental cuando se quiere demostrar lo que es el hecho de la prueba, ¿no? O sea, intentar probarlo, porque una psicofonía, por ejemplo, es audible por todos siempre y cuando tengamos los aparatos dispuestos y se haya realizado correctamente desde el punto de vista técnico, ¿no? Y entonces, bueno, pues se difiere ahí de lo que sería un contacto mediúnico, lógicamente por la falta de la prueba física en este caso, ¿no? Lo que poca gente sabe es que el inventor de la radio y otros muchos instrumentos como el magnetófono no lo hacía únicamente para escuchar cosas, sino para tratar de comunicarse con el más allá, ¿verdad? Claro que sí, había, incluso Edison o Marconi o Landel, pues fueron personas que estuvieron trabajando en muchos sistemas. Un inventor no inventa algo dirigido, inventa algo, yo creo que por casualidad, por azar, y de ahí empieza a buscarle utilidades y desde luego a pulirlo, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, tomando yo creo que uno de los grandes inventores de la historia, que es Thomas Alva Edison, pues él, según yo tengo algunas crónicas de la época, Edison inventó la forma para poder registrar sonidos con el fin de intentar indagar en el mundo del más allá, sobre todo también por sus familiares fallecidos, ¿no? Incluso cuando en los años 20 empezó a exponer algunas de sus primeras hipótesis y teorías al respecto, pues empezaron a discriminarle dentro de los comités científicos de Nueva York de la época, ¿no? Entonces tenemos ahí una clara intencionalidad, y es verdad que la aparición de muchos aparatos ha sido así. Yo, por ejemplo, dentro de lo que es el campo de la transcomunicación, he inventado varios aparatos míos, algunos de ellos incluso no están patentados, que sirven para trabajar en este respecto. Algunos han dado mejor resultado, otros han dado peor, pero bueno, de la misma forma que he trabajado yo, han trabajado muchísimos otros colegas y desde luego muchos inventores antes que nadie, como por ejemplo Edison, por supuesto.
Y de lo que se trata es de aprovechar la técnica para intentar esa comunicación con el más allá, digamos, ¿no? Claro, Supuestamente. Tú piensas que cuando estamos hablando de transcomunicación instrumental nos enfrentamos a un mundo desconocido. Sí que sabemos una cosa, sabemos que la transcomunicación instrumental altera, y vamos a entenderlo así, altera a diversos aparatos. Por ejemplo, un grabador de toda la vida, un magnetófono, o bien uno de estos antiguos USB-port que utilizaba pues Fredrik Jurgenson en el 59 cuando descubre su primera voz psicofónica, ¿no? Este tipo de aparato tiene una bobina, un cabezal, ¿no? El cabezal que es por donde pasa la cinta y se graba. Dentro del cabezal hay una bobina electrónica que no es ni más ni menos que un palito de hierro con unas vueltas de cobre, por entenderlo así. Y bien, este sistema se altera por una fuerza electromagnética. Como hemos hablado muchas veces en el programa de fantasmas, y no quiero decir que esto tenga que ver, por supuesto que no, pero bueno, no sé hasta qué punto, lógicamente, pero sí que hay una pauta en común, y es el campo electromagnético. El campo electromagnético es capaz de alterar una serie de aparatos en nuestra propia física actual que se utiliza en el día a día con los aparatos. Y en este sentido, un grabador, por ejemplo, es capaz de ser modulado por un campo electromagnético. El cabezal se mueve y deja una grabación. Bien, así es como se obtienen las primeras psicofonías, los primeros registros sonoros de una posible transcomunicación instrumental. En este sentido, si nosotros experimentamos con enormes bobinas, intentaremos captar campos electromagnéticos mucho más sensibles. Y si por ende tenemos la dificultad de entender o de intentar comprender los mensajes que puedan venir desde ese mundo, por lo duras que son algunas de las psicofonías, y me refiero a duras como difíciles de decodificar, de entender, ¿no?, de interpretar. Bien, pues vamos a hacer esa bobina más grande para ver si es más sensible. Con lo cual, si el campo electromagnético es más débil, será mucho más receptiva pues una bobina grande que una pequeña. Y así es como se van desarrollando aparatos, ¿no? Así es como se va inventando la historia en el campo de la transcomunicación instrumental, y nos encontramos aparatos como por ejemplo el psicófono, que fue diseñado por uno de los ingenieros de la casa Telefunken para Konstantin Raudive, que fue para mí uno de los pioneros en el mundo de la psicofonía, junto con Jurgenson, no de la transcomunicación instrumental, sino de la psicofonía en sí. Y bueno, pues está ahí, ¿no? Tenemos otros aparatos pues que han sido desarrollados a lo largo del tiempo, como los receptores de diodo, como algunas antenas de los antiguos MARC de la Meta 6 Foundation en Estados Unidos. Es decir, existe en todo el mundo a lo largo del tiempo yo creo que una intención por parte de los investigadores, de los experimentadores, de inventar una serie de técnicas nuevas para comunicar con el más allá, ¿no? Para intentar comunicar con ese más allá y utilizar la transcomunicación instrumental como método de enlace, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando con nuevos sistemas, ahora hablaremos de ellos, pero vaya, que no tienen nada que ver y son utilizados por primera vez, y todo para ver qué efecto tiene y si podemos extraer más sustancia de la transcomunicación. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Si queréis comunicar con nosotros, nuestro teléfono ahora está libre, 900-137-137. Tenemos 5 libros, 5 premios esta noche para sortear entre la gente que nos pregunte y que quiera participar en el programa. Entonces, hay una psicofonía que nosotros tenemos aquí que van a poner nuestros compañeros. Siempre la ponemos cuando hablamos de psicofonías y de voces. Lo curioso es que se pueden llegar a grabar con mucha nitidez voces muy claras que tienen un mensaje muy claro también, ¿verdad? Es indudable. Estaba, pues no sé, haciendo un pequeño repaso en el chat, veo que hay algún comentario precisamente relacionado con lo que acabas de decir. Y no hace ni más ni menos que alusión a que algunas de las psicofonías, pues se necesitan un ruido inicial para poder captarla. Y es verdad, nos hacemos la pregunta si hace falta algún tipo de ruido. Bien, sí, hace falta a veces un tipo de ruido, por una razón muy sencilla, porque por ejemplo en la transcomunicación instrumental hay una constante, y es que no se puede crear nada que no exista, por una ley general de la conservación de la energía, que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que hay que darle ese empujoncito a través del ruido para que puedan entrar. Efectivamente, se utilizan lo que se llaman las portadoras. Antiguamente siempre se decía, y seguro que vas a hacer una pequeña sonrisa, de que las psicofonías iban precedidas por un clic metálico. Sí,
Sí, ¿recuerdas, no? sí. Bien, pues ese clic metálico no era ni más ni menos que un ruido ambiente que se producía y que la psicofonía entraba aprovechando ese clic metálico, por una razón. Las frecuencias que se generan son frecuencias altas, son frecuencias que le sirven de base para poder modularse y desde luego son también frecuencias bastante propias de las psicofonías. Hay investigadores, todo esto, bueno, pues parte del uso de lo que se llaman las portadoras. Las portadoras no es ni más ni menos que el desarrollo de un ruido constante, controlado, por supuesto, controlado, porque para después limpiar una psicofonía o interpretarla hay que minimizar ese ruido que se produce para entenderla bien, ¿no? Con lo cual se generan portadoras aleatorias. Por ejemplo, una de las mejores portadoras es la caída de agua. Otra portadora fantástica de ruido ambiente para grabar psicofonías y para obtener un medio de transcomunicación, en este caso sería un pupurri de voces de gente, pero a la inversa, invertidas, ¿no? Para que no se puedan mezclar con palabras coherentes, ¿no? Es decir, la generación de una serie de vocablos, distintos vocablos en distintas frecuencias, produce un efecto verdaderamente extraordinario en lo que es la captación de este tipo de voces anómalas que se arrancan al silencio. Y hay veces que las voces son tan claras como esta que vamos a escuchar, que ya hemos puesto algunas veces en el programa, y sobre todo a mí me impresiona porque son de niños, tremendo, ¿eh? Cuando son niños, Vaya que sí. o voces de niños los que entran. En esta ocasión suena antes estábamos juntos, Pedro, estábamos haciendo una investigación, salta uno de los sensores que tenemos y de repente suena la voz diciendo esto, escuchemos. Es clarísima, ¿verdad, Pedro? Yo creo que es una de las psicofonías que bueno, pues que están ahí, sobre todo cuando no había ninguna niña ahí, y eso es una voz de niña, ¿no? Que nos pedía ayuda. Podéis ayudarme. Podéis ayudarme. Es una cosa que es extraordinaria, ¿no? ¿Y quién había ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué en ese momento en el que se producía una impresión, no sé, desconocida para nosotros, que era el salto de uno de esos sensores? Son preguntas que realmente a veces pues se nos plantean y que no tenemos una fácil respuesta. ¿Y tú aún no crees que sea el más allá que está intentando comunicarse con nosotros? Mira, a veces, Miguel, tenemos que mojarnos un poco. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser el más allá? Yeah. Es difícil afirmarlo, porque no tengo pruebas para demostrarlo, pero de la misma forma es difícil negarlo, porque tampoco hay pruebas a la inversa. Ya. Es muy curioso, acabo de escuchar en esta psicofonía, como antes de la voz de la niña, otra voz. Sí. ¿La escuchamos, te parece? Escuchémosla. En la tercera, antes de que la niña hable y diga hola, parece que hay otra voz que entra, de un hombre, sí. Curioso. Es curioso, a veces dentro de una psicofonía incluso se pueden llegar a producir varias voces que, bueno, pues los investigadores a veces no nos atrevemos a dar una interpretación por no sugestionar, ¿no? A veces las psicofonías son claras, otras no lo son tanto, como bien sabes, ¿no? Y desde luego otras pues incluso van a la inversa. Tenemos psicofonías que en un sentido dicen una cosa y en el otro otra, e incluso en una misma grabación se producen tres inclusiones diferentes de sonido, ¿no? Y solamente los experimentadores que llevan mucho tiempo podemos de alguna forma detectar su entrada, ¿no? Si luego la escuchas muchas veces la oyes, ¿no? Sin lugar a dudas. Es decir, viajan por varias frecuencias a la vez. Es una forma de entrar sonoramente hablando, por supuesto, que bueno, que es desconocida para nosotros. Curioso, y no solamente voces, sino ahí también a través de la transcomunicación instrumental se tratan de captar imágenes. Sí. Y se hace con cámaras, ¿verdad? Indudablemente. Desde, bueno, podríamos nombrar a muchos investigadores, pero evidentemente si tenemos que hablar de lo que es el mundo de la imagen, necesitamos nombrar a Klaus Schreiber, que para mí fue uno de los pioneros en el mundo de la transimagen, llamémoslo así, aunque también se conoce como psicoimagen, ¿no? La psicoimagen o la transimagen sería la imagen paranormal que se obtienen por medios de acoplamiento de sonido, de imagen con determinados sistemas que se montan, ¿no?
estos sistemas nos dan una serie de imágenes, de fotogramas que quedan resumidos en determinados sistemas y que están ahí. Aunque también tenemos que reconocer que transcomunicación instrumental engloba yo creo que, o transcomunicación en general, engloba una parcela muy grande de un espectro muy grande de sistemas, ¿no? Los sistemas que nosotros estamos mencionando esta noche, que vamos apuntando, pues evidentemente son sistemas que los experimentadores utilizamos, porque hay muchas formas de enfocarlo desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de la experimentación o la especulación, por supuesto, ¿no? Pero cuando uno está investigando y está desarrollando sistemas, cuando nos ponemos frente a un monitor, frente a una cámara que está enfocada con un ángulo de 45 grados, intentando captar ese momento de retroalimentación, y de repente empiezan a salir flashes del monitor y entre uno de los flashes empiezas a distinguir un rostro, pues es cuando realmente empiezas a plantearte que hay algo detrás, por supuesto. Y es curioso porque muchos de esos rostros coinciden con seres fallecidos, reconocidos por la gente que está investigando, ¿no? Sí, por supuesto. Yo ahí, he trabajado mucho en la psicofonía, pero he trabajado menos en la psicoimagen. Lógicamente, por cosas técnicas y por problemas técnicos, no he podido meterme tanto en el mundo de la psicoimagen, tanto como hubiera querido. Pero sí que he obtenido muchísimas psicoimágenes que para mí son contundentes porque las he obtenido yo junto con mis colegas de investigación, evidentemente. Y para mí no tienen ni trampa ni cartón. Están ahí porque a mí me han aparecido natural y espontáneamente, ¿no? Uh-huh. Pero... Perdona, ¿habéis reconocido las imágenes de esa gente que ha salido, de esas imágenes que ha habido? Como personas fallecidas, o no habéis podido identificarlo? Yo personalmente sí he detectado una de ellas. Tengo muchas, pero podríamos decir que yo tengo varias que podría identificar. Una es un planeta, el planeta Júpiter, que se ve perfectamente. En mi web, que es pedroamoros.com, pues creo que se puede ver en el apartado de psicoimágenes. Otra de ellas es un mensaje que se puede identificar perfectamente, que no sé cómo salió. Y otra de ellas es la abuela de mi mujer, que aparece ahí. Yo creo que es ella. Tiene todos los matices y, de una forma totalmente clara. Y, la he comparado con una fotografía antigua y está, ¿no? Y tampoco es que yo haya tenido mucho trato con la abuela de mi mujer, pero sí que la conocía, lógicamente, antes de que falleciera, ¿no? Y, por supuesto, esta imagen está obtenida después de que hubiera fallecido, ¿no? Y sí que la puedo identificar. ¿Y es cierto que el Vaticano está interesado en este tipo de investigaciones y tiene un equipo haciendo pruebas? Bueno, aquí hay mucho bulo metido, pero ¿en qué no se interesa el Vaticano? Es la pregunta, ¿no? Yeah. Yo creo que se interesan todos. Desde que, saltó un poco a la opinión pública de que el Vaticano estaba muy interesado en la transcomunicación, yo creo que sí. Yo no es que crea, estoy segurísimo de que sí, porque he tenido pruebas además de ello, ¿no? Y he tenido alguna que otra entrevista acerca de esto. Evidentemente están interesados en saber qué es lo que hay ahí y qué puede haber, ¿no? Y desde luego en nuevas técnicas y nuevos sistemas. Pero evidentemente el Vaticano estuvo mucho antes de que yo naciese interesado, incluso mucho antes de la propia aparición de la psicofonía en sí, ¿no? En el año 1959, pese a que ya se habían obtenido por aquel entonces algunos comunicados que se les denominaba, fíjate qué curioso, voces del espacio o voces electrónicas, fíjate. De ahí viene lo que es el EVP fenómeno, las Entity Voice Phenomenon, que serían las abreviaturas de lo que nosotros conocemos como psicofonía en inglés, internacionalmente hablando, ¿no? Y es así como se podría llegar a entender una voz electrónica. Por supuesto que se interesan con un famoso artefacto supuestamente que se inventa y que nadie sabe muy bien si eso fue realidad o no, que se llama el cronovisor, ¿no? Que está ahí. Algunos, yo tengo una fotografía que me pasaron supuestamente, o un par de ellas, de ese famoso cronovisor, pero que claro, que está ahí, ¿no? Que forma parte. Y que sería, Pedro, un aparato que intentaría comunicar, grabar imágenes del más allá, incluso a la imagen del propio Jesucristo. Totalmente, estaríamos hablando de que ese aparato, según se tiene constancia en algunos de los testimonios, pudo captar la imagen de Jesucristo andando con todos sus apóstoles. Podía grabar el pasado. Y
no solamente el pasado, sino también el futuro. Y por eso dicen que la destruyeron, o que la ocultaron de una forma absolutamente soberbia, ¿no? Que nadie la pudiera encontrar porque si no podría dominar el mundo. Se cuenta que el propio Vaticano, pues tenía constancia de que en su experimentación con 12 científicos al cargo, ¿no? Pues vieron y abortaron el robo de uno de los bancos más importantes de Italia, ¿no? Y en este caso, pues porque vieron incluso los planos cómo iban a efectuar el robo y los esperaron en el lugar concreto donde iban a pasar los ladrones. Quizá algún día tengamos que hacer un programa dedicado al cronovisor. Yo creo que 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Si queréis preguntarnos, 900-137-137. Este es nuestro primer tema. Enseguida vamos a hablaros de vudú con un sacerdote vudú que está aquí con nosotros en el programa. Pero hay más cosas, más datos. No solamente a través de cámaras de televisión y grabadores de sonido se pueden comunicar con los muertos. Hay otros sistemas. Escuchar esta noticia. No es una noticia que nos hayamos inventado, Pedro, ¿eh? No, para nada. Además es un caso que lo investigamos nosotros, que en su día, ¿no? Y pues todavía no podríamos decir una cosa concreta de qué es lo que ocurrió, pero que indudablemente alarmó a la gente, alarmó a toda una zona, ¿no? Y desde luego una familia la tuvo en vilo durante bastante tiempo. Pero no es el único caso, hay otros muchos, ¿verdad? Nosotros, algunos oyentes se han puesto en contacto con otros para decirnos que habían recibido mensajes en el contestador, el contestador del teléfono fijo, en el móvil, y que reconocían que era la voz del marido fallecido o de algún fallecido. ¿Se está utilizando o están tratando de utilizar todos los métodos que tenemos a nuestro alcance? Mira, yo era bastante reacio a asumir que esto se produjera, ¿no? Por una razón, porque pienso que cuando pues nosotros hablamos de psicofonías, hablamos de ese tipo de mensajes en un medio público, pues evidentemente la gente puede llegar a sugestionar. Pero pues durante mucho tiempo empecé a recibir llamadas de personas, mensajes y sobre todo visitas de personas con sus teléfonos móviles, atención, y estamos hablando de un teléfono móvil, con mensajes verdaderamente alucinantes. Y después de haber sido analizados, haberlos sometido a su análisis lógico, pues me he encontrado que sí que eran psicofonías auténticas, que se habían grabado, ¿no? Yo tengo concretamente una psicofonía que se grabó en un contestador automático hace ya algunos años, que cada vez que la he escuchado ha sido algo tremendo. Algo que, incluso la propia familia que reconocen a la voz concreta de su padre fallecido, ¿no? Y pues que se expresa de una forma increíble y después de muerto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces sí que podemos hablar de muchos casos, pero muchísimos casos de personas que han escuchado psicofonías, presuntamente de mensajes de familiares que han fallecido en teléfonos móviles, en contestadores automáticos de las casas, incluso en otros sistemas como puedan ser intercomunicadores entre una casa y otra, etcétera, etcétera, y se han escuchado prácticamente en todos los sistemas electrónicos, ¿no? Por una razón que yo distinguiría: cuando el experimentador o el investigador va a trabajar en el campo de la transcomunicación, lo que intenta es generar lo que es la posibilidad del contacto, desarrollar el contacto. Pero cuando una persona normal está escuchando música, de repente se equivoca de teclas, en lugar de pulsar el play, pulsa el play y el rec y no se da cuenta y graba un fragmento, ahí es cuando entra la voz. Es decir, es como si aprovecharan el momento para emitir su mensaje. Es una voluntad que ya no es por parte de un experimentador, sino de una persona normal y corriente que está ahí y que casualmente se encuentra una grabación. Y una grabación que a veces es la voz de algún familiar difunto. Y a veces, Pedro, quiero matizar esto, dan respuestas, es decir, hacéis preguntas y contestan con una respuesta concreta, lógica, que además te da la solución a algún problema o algo que te preocupaba. Bueno, normalmente siempre se realizan, no siempre se realizan preguntas, pero la mayor parte de veces sí que se realizan preguntas concretas y no se toman en cuenta las psicofonías, se almacenan por supuesto casuísticamente, pero no se toman en cuenta las psicofonías que no tienen una respuesta lógica, ¿no? Yo podría hablarte de un 80 y tantos % de probabilidades de respuestas lógicas, ¿no? Lógicas y coherentes a las preguntas que se efectúan. Yo creo que sí, podríamos decir que sí. Ya, nos queda poquito tiempo, ya está a punto de llegar a noticias de las 3. Aunque no es recomendable,
Nos preguntan cómo se puede hacer un experimento con un ordenador sin micrófono para intentar grabar estas voces. Sin micrófono. Bueno, difícil. Hay una modalidad, yo creo que se refieren a esto, que es lo que se llama el transtexto. Yo lo he probado, no es ni más ni menos, y viene de muy antiguo. Tendríamos que dejar un ordenador abierto con un procesador de textos y dejar que algo se escriba solo. Yo, sinceramente, esto lo he probado porque tenía que probarlo, pero lo veo bastante absurdo en dejar un ordenador abierto, pues no. Sin embargo, a mí sí que se me han producido algunas cosas, pero en casas especialmente donde se han producido cosas muy extrañas, ¿no? Vale, pues un ordenador que de repente se conecta solo y sale una impresora, en la impresora de una serie de letras que tienen coherencia. Vale, hablamos de una impresora matricial, no una de inyección de tinta con las de ahora. Ya. Y hablamos de sistemas operativos un poco más antiguos, ¿no? Es decir, podría ser, pero evidentemente yo siempre que se quiera una persona o que quiera introducirse un poco en la TCI, pues lo primero que debe de hacer es informarse y luego, pues intentar empezar con esos aparatos que hoy en día tenemos en disposición. Un ordenador, pero con un buen micrófono conectado, con silencio y sobre todo escuchando lo que se hace. Ya, y no jugar con estas cosas que son peligrosas. Por supuesto, el que va al bosque a intentar apagar un incendio, al final se quema. Ya, curioso. Sí ocurre a veces, estoy recordando una experiencia que vivimos con Pedro también, el otro Pedro Perico. Con Perico, sí. Cómo un ordenador que teníamos, cómo se apagó. Bueno, sí, aquellos que fue, no sé, diferente a un apagado normal, ¿no? Y estamos hablando de que no fue una caída de baterías, ¿eh? Estamos hablando de que aquello se apagó de una forma extrañísima, ¿no? Nunca lo había hecho. Es curioso. Ya. ¿Con qué estás trabajando ahora? Es decir, ¿cuál es lo máximo, lo más nuevo, lo más novedoso en transcomunicación para intentar esa comunicación con esas supuestas entidades del más allá? Pues mira, como te decía, que ahora no soy de nadie, te lo voy a contar así a lo bajito. Estoy trabajando con alta frecuencia. La alta frecuencia en cuestión de sonido es generar mediante lo que se llaman los carretes Rutherford, que generan unas chispas enormes, chispas de muchísima distancia, ¿no? Y generan rayos. Estoy intentando generar rayos en una habitación y eso que vea, que para que no lo sepa mi mujer, se mete conmigo porque a veces le hacen cosas raras los aparatos de la casa, ¿no? Porque rayos. Se generan cosas muy extrañas, ¿no? Pero con esas enormes inducciones en campos determinados se puede llegar a producir tormenta. Una tormenta eléctrica, por una razón, porque desde hace mucho tiempo he observado que cuando se acerca una tormenta, el campo distante entre lo que es el núcleo de la tormenta y mis sistemas de trabajo de transcomunicación se ionizan. Ese campo se polariza, se ioniza concretamente, ¿no? Y lo que estoy intentando es hacer exactamente lo propio, porque en esos momentos se producen arrastres psicofónicos extraordinarios, ¿no? Y lo que estoy intentando hacer es generar ese tipo de portadora de arrastre electrónico para ver si realmente pueden trabajar. Llevo mucho tiempo experimentando con ello, obtengo algunos resultados que no son concretamente los que yo quisiera que fueran, pero no por ello voy a decaer y necesito realizar muchísimas prácticas con muchos sistemas, ¿no? Algunos de ellos me dan mejores resultados que otros, pero desde luego es intentar siempre avanzar un poco más allá de la transcomunicación. Señor Rivers, quiere oír a su mujer. Pero si ellos pueden contactar, ¿quién más puede hacerlo? ¿Te imaginas, Pedro, que no pudieras realmente contactar con los seres fallecidos? Vaya. Y te imaginas, como plantea un poco la película, un poco más novelando, ¿no? Que si abres una puerta, podía entrar cualquier ser, ¿no? La verdad es que no lo sabemos. Fíjate que cuando estamos hablando de la Ouija, por ejemplo, que fíjate tan bonito, la Ouija, los sistemas de transcomunicación antiguos, ¿no? No se sabe que se abre. Yo he estado en muchas sesiones de velador, por ejemplo, que es esa mesita donde se ponen las manos y que la mesita empieza a volar por el aire. He estado en sesiones espiritistas que de verdad te ponen los pelos de punta y que no sabes qué abres, ¿no? Pero que en alguna ocasión sí que parece que algo se queda por ahí. Son cosas extraordinarias. Cuidado, que puede ser peligroso. Pedro, vamos a tener que ir despidiéndonos, dejándolo. No recomendado hacerlo, sí practicarlo desde el punto de vista serio, ¿verdad? Por supuesto,
de investigación. Eso es. El método. Página web donde la gente se pueda poner en contacto. Pues por ejemplo, pedroamoros.com, Sí. o bien en elseip.com, que es de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Perfecto. Curiosamente mañana tenéis una reunión, ¿no? Un tercer simposio del SEIP, de investigadores. Exactamente, en la Villa Universitaria de San Vicente del Raspey, que es de asistencia gratuita, libre, y empieza mañana a las 10 de la mañana enfrente a la universidad. ¿Y en qué va a consistir? ¿Os reunís investigadores para contaros las historias que tenéis entre medias? Pues sí, un par de días nos reunimos un montón de investigadores, pues por ejemplo Joaquín Huete, habla de la mediunidad, David Sentinella, de las momias, Paco Azorín de la Ouija, pues Juan Aurelio Bernal de las sociedades secretas, yo hablaré de las psicofonías, técnica y obtención, Lorenzo Fernández, que también estará por aquí con nosotros, de la crónica de una investigación, Roberto Foré, Fran Recio, en fin, una serie de compañeros que nos reunimos aquí y que, entre otros muchos investigadores y colegas que exponemos pues ideas, formas, métodos de trabajo y pues un buen rato para pasarlo entre amigos. Queríamos haber estado con vosotros, pero ahí estamos en espíritu. Poner los aparatos y ya veréis cómo nos escucháis. No lo dudes. ¿Lugar de encuentro? En la Villa Universitaria en San Vicente del Raspey, en Alicante. ¿Puede ir cualquiera? Cualquiera puede ir. ¿A qué hora? Entrada gratuita y acceso libre, por supuesto, a condición del aforo del local, claro. Ya, ¿a qué hora empezáis? Empezamos a las 10 de la mañana del sábado. Y pues al final vamos a hacer una cosa que te hubiera gustado mucho venir, ¿sabes? Sí, ya me han contado. Que es un tema donde hay incluso hasta sirenas. Sirenas momificadas. Me han contado. Bueno, a la próxima. Gracias, Pedro. Un fuerte abrazo. Saludos a la gente mañana. Estaremos con vosotros y seguiremos intentando abrir puertas para que entren buenas ondas y sobre todo intentando esa comunicación siempre. Claro que sí. Gracias a ti. Un beso muy fuerte y saludos a todos los oyentes. Fuerte abrazo. Una mínima pausa tenemos que hacer. Las noticias de las 3 se acercan, las 2 en las Islas Canarias y pasamos a nuestro segundo tema. Vamos a hablar del vudú. Un auténtico sacerdote del vudú está con nosotros. Os hablaremos de eso y otras muchas más cosas aquí en el Espacio en Blanco. El teléfono 900-137-137 por si queréis intervenir. No os vayáis que enseguida regresamos. Las 3 y 5 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Ya estamos de vuelta. Tenemos todavía casi una hora por delante para compartir y acompañaros en esta primera edición del Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Recordad que mañana hay una segunda edición. Hablaremos de ovnis, cosas que sobrevuelan por aquí y sobre todo vamos a hablar de un tema de actualidad, ese asunto de los círculos de Inglaterra. No os perdáis el asunto porque tenemos un montón de cosas súper interesantes. Nuestro teléfono por si queréis intervenir, 900-137-137. Hay premios esta noche, 5 libros, 5 premios tenemos para sortear entre la gente que nos llame. O si queréis entrar en nuestra página web www.espacioenblanco.es con algunos de los planes, ese viaje a Turquía que tenemos y el chat, la forma de entrar a través de www.espacioenblanco.es. Y nuestro siguiente tema, nosotros que hemos estado allí, empieza cuando los tambores comienzan a sonar. Empiezan y también suena esta otra música y con ella saludamos a nuestro segundo invitado, James Teyenu. Bonsoir, buenas noches, ¿cómo estás? Bonsoir y Bobo, ¿cómo no es? Un placer que estés con nosotros. Tienes esa típica mirada del haitiano que cuando vas por Puerto Príncipe y te miran se te ponen los pelos de punta. Bueno. Eres haitiano, claro. Sí, claramente. Y eres sacerdote del vudú. Sí. ¿Esta música qué es? ¿Es una música tuya? No, es una música de un artista muy famoso haitiano que se llama Azor. Ya. Que es un compadre muy... Compañero tuyo. Compadre. Es un compadre muy fuerte del movimiento haitiano. Sí. De la liberación, de aclaración de la vida de ser haitiano y también de reconocimiento de la naturaleza en este mundo. Y él con su trabajo, con su talento divino que tiene directamente de Alada, de su fuerza, que su talento, de su voz, y se conseguía captar mucho corazón, todavía sigue con el ser haitiano, que sigue
es uno de la gente que está haciendo un trabajo que deja que la gente cree en el vudú en Haití todavía. Ya, qué bien. Llevas 10 años en España. Ahí, hace poco hicimos un programa hablando de vudú desde el punto de vista de los blancos, evidentemente muy diferente del vuestro, y poníamos a Haití como un país peligroso, un país en el que pasan cosas tremendas. Yo, de hecho, he vivido allí cosas que no he vivido en ninguna otra parte del mundo, muy, muy duras. Si me permites, quiero que escuchemos una introducción que tiene que ver con una película que estaba basada en hechos reales, que habla un poco de lo que puede ser el vudú. ¿Vale? Dale. Escuchamos. Muy bien. Me cuesta admitir que esté mezclada en todo esto. A mí me educaron en la fe. Mi padre era un Hogan, un hechicero. Me ofrecieron a Ersuli a los 4 años. Me montaron, me poseyeron, si lo prefiere, a los 8. Hay una gran belleza y compasión en todo ello. Oh, sí, eso puedo entenderlo. Pero ante todo, es usted psiquiatra. Son totalmente compatibles mi ciencia y mi fe. Puede llamarla como quiera, pero en Haití, nuestro Dios no solo está en el cielo, también está en nuestro cuerpo, en nuestra carne. Hay algo que debería ver. ¿Qué son esos cánticos? ¿Vudús o católicos? En Haití, el 85% son católicos, pero el 110% son vudús. Para nosotros, Ersuli y la Virgen María son la misma persona. ¿Es eso cierto, James? En Haití Sí, son católicos. completamente. Durante la esclavitud teníamos que tener una tapa y directamente durante de este tiempo que sabemos el tiempo del hombre, el hombre, la ¿No te salen las palabras en castellano? Sí, no, no me ha salido. Pero directamente el hombre civilizado. Sí. El hombre civilizado. Obligaba al esclavo a ser cristiano o que- católico, ¿no? Que obligaba, sí. Y directamente el hombre salvaje directamente sabía directamente el respeto por la tierra Ya. que el hombre civilizado no tenía. Ajá. Y por este le ponieron en esclavitud. Y directamente durante esta época el hombre civilizado estaba directamente encima de toda la tierra haciendo Conquistando. conquistando toda la tierra, y al mismo tiempo el hombre salvaje estaba aquí dando fuerza a la tierra. Ya. Y a nosotros como los hombres salvajes, y nuestro pasado ha llegado en Haití, que es un país, el primer país libre de este mundo que viene directamente de África, un montón de esclavos, pero los hombres más fuertes de África. La primera Por cierto, república negra que se independizó sí, en el mundo. en el mundo, Y una raza pero que con sois tremenda. con la fuerza de vodú. Y durante de todo este tiempo, el imagen que pasa que el vodú era la fuerza del hombre negro, el hombre del hombre salvaje. Y el hombre salvaje ha llegado con su libertad durante de armas, fuego y todo esto solamente por su fuerza y la fuerza de la naturaleza que le dieron nuestros antepasados y nuestra fuerza del espíritu que nos está guiando todos los días. Ya. Y durante este momento ha llegado un tiempo que nosotros, durante esclavitud, hay que camuflaje las imágenes entre el catolicismo Camuflar las imágenes del catolicismo. Sí. y era una estrategia por la esclavitud Ya. y coger las imágenes católicas para poder servir nuestra propia religión sin parar. Ya. Y nunca pedimos la fe Ya. desde el principio. Y durante toda esta época había un montón de gente fuerte, había hombres libres en el mundo, sacerdotes libres que no ha llegado a la tierra, por ejemplo, como Bookman Experience, Bookman, que ha llegado en Haití y no fui esclavo. No fue esclavo. No, fui Ya. un hombre libre, se llamaba Negmao. Llega a la tierra y se desaparecieron.
porque son unos hombres que tienen un espíritu tan fuerte a la tierra solamente el mar, eran esclavos. Ya. Le capturaron, llevaron, porque ellos tenían que llegar en esta tierra para ayudar a los demás. Y cuando llegaron, directamente toca la tierra, se hacen Negmaón. Desaparecieron. Los blancos no sabían dónde estaban. ¿Sí? Claramente. Y durante este momento, ellos estaban en el bosque, trabajando, montando, organizaron durante años y llegaron a montar el Bois-Caïman en Haití. Y durante esta época era el primer congreso negro en el mundo Ya. que ha podido ser la liberación haitiana y también la liberación de Cuba y la liberación de la República Dominicana. Ya. Déjame que te pregunte, tú eres sacerdote vudú. Sí. Por tus antepasados, es decir, lo has heredado, eres sacerdote. Sí, soy Ugan Ungam se llama. Adogüe, sí. Soy Ugan Adogüe. Y yo directamente, mi familia serví como mi familia directamente tenemos raíces directamente desde Leogán y Mapudampis. Sí. Tenemos un vínculo. Un vínculo, sí. Con los espíritus. Y a nosotros es un heredad que no tenemos y continúa de generación a generación. Ya. Subimos directamente en este nivel de ser sacerdotes. Ya. ¿Tú practicas la religión? No practico la religión, vivo la religión. Es una forma de vida para mí. El vodú no es una religión donde venimos. No es como una religión como tú lees en mi bio. No es una religión, es una forma de vida. Ya, espera. Voy a colocar un poquito. Sí. En esta forma de vida hay todo más que... Hay más que la religión. Para nosotros la religión es otro nivel, otra aceptación. Pero vodú no solamente es una religión, es una forma de vida. Porque hay la ciencia, la comida, la creación, la educación, la medicina. Ya. Sin embargo, la idea que tenemos en Occidente, los blancos, del vudú es que es magia, es algo peligroso, es algo... Sí, hay que verlo así cuando está en Occidente, porque directamente los franceses cuando estaban ahí y directamente ha tenido un palizo muy grave durante este tiempo con el ejército Napoleón, que estaba un ejército tan fuerte en el mundo, conquistar toda parte de África y conquistaron muchos sitios. Y durante este momento, un ejército sin armas, solamente con la fuerza del pueblo, con una religión fuerte, y con una confianza en sí mismo, un autoestima alto, con un grupo de africanos que le afrontaron. Y durante la historia, cuando has cogido una revolución directamente, después de la revolución tienes que tener aliados para seguirte adelante. Pero los aliados directamente no eran nuestros aliados, eran directamente nuestros enemigos. Y sigue ser directamente claramente, porque nunca nos has dado, mira, tú tienes revolución, ok, muy bien, no vamos a tocarte. Pero al mismo tiempo, cada vez que va a hacer, tu historia va a escribir muy mal. Nos ha escrito una historia fatal sobre nuestra forma de vida. Y el mundo exterior, que no conoce a Haití, que nunca está en Haití, como tú has ido en Haití, ves cómo viven los haitianos, cómo está la vida en Haití, cómo están los haitianos, es otra cosa. Cuando tú ves la sonrisa de un haitiano, y una haitiana, una persona que vive en Haití, que está en Haití, la fuerza que tiene dentro, el amor que hay en este país, y la vida que está generando, y después leer otro tema. Lo que cuenta. Lo que cuenta, porque
hay muchas cosas en este mundo que tenemos que eliminar porque son muy discriminados, especialmente unos cuantos diccionarios y también unos cuantos libros que he escrito por este momento, también unos cuantos películas también que da miedo a conocer, porque directamente una raza, no solamente una raza, nosotros como ser humano, durante de un momento éramos todos salvajes durante de este tiempo antes de la conquista, antes de que llegaran... No, durante de este momento que estamos hablando de civilización, el hombre civilizado es el hombre más, hoy al día es el más primitivo, más barbarian. ¿Cómo se dice? Sí, bárbaro. Bárbaro, el hombre más bárbaro en este mundo. Pero estamos en este mundo de cambiarnos de ser bárbaro del tema de economía, de religión y de todo esto. Estamos subiendo de el ser evolucionado. Por el evolucionado, la única cosa que necesitamos es cuidar la tierra para ser evolucionado sin correr los básicos temas de la vida que ha llegado directamente conocido en los Laku de Vodou durante tiempo, es sin poder ser desarrollado en el mundo por mal vista Sin de embargo, los demás, ¿me entiendes? Permíteme, y desarrollar una forma de vida para ser un ser evolucionado es un trabajo duro en este momento. Permíteme una cosita. Sin embargo, cuando Haití en este momento es uno de los países más pobres del mundo, hay mucha pobreza, hay mucha incultura, dicen. Yo recuerdo que estuve cuando estaban las fuerzas de ocupación americanas en Haití hace 5 o 6 años, cuando había caído. Y decían los propios haitianos que sois un pueblo orgulloso, tremendo, que los ibais a echar de allí con los polvos, con ese poder que tenéis, de esa magia poderosa que tenéis. ¿Crees en la magia del pueblo haitiano? Yo creo que la fuerza del pueblo haitiano es una fuerza mágica. La vida, la existencia del ser haitiano todavía ser un ser mágica. Por ejemplo, un pueblo que está viviendo cuando nosotros hoy al día tenemos una tecnología aquí, una forma de vida con tanto bacteria que hay en este mundo, un montón de enfermedad, sigue viviendo con este menos desarrollo que hay en este país. Es un país menos que tiene el desarrollo está muy mal. Mínimo, sí. Es mínimo desarrollo. ¿Por qué crees que están pobres si la religión vudú es tan poderosa? No. El poder en la vida no es el dinero. Cuando el ser humano sabe que el dinero va un día a desaparecer, el ser humano va a ser más consciente de sí mismo, de la vida que existe. Y cuando vamos a ser un ser evolucionado, sí que te dijo antes. Porque la vida no es para vivir de ser rico, es de vivir compartido con los demás, es vivir la vida con la vida entero. No coge una vida personal, coge una vida común. Déjame que lea algunas cosas, los puntos claves de la filosofía vudú. Dice: respeto y veneración al gran árbitro supremo de nuestro destino, respeto, honor, servicio y fiel a los protectores del individuo, del grupo y de la comunidad, respeto a los muertos, los ancestros desaparecidos, respeto, honra, obediencia y asistencia a los ancianos, generosidad y buena convivencia con los próximos, así como los extranjeros, solidaridad y ayuda fiel en todos los niveles del parentesco y de la amistad. Tus actos, tus pensamientos tienen que estar en armonía, dices. Estos son parte de los principios del vudú que poca gente conoce. Creíamos que era otra cosa, ¿verdad? Sí. Sí, directamente todo el mundo pensaba que el vudú era mucho más que... Como Hollywood quería hacer dinero durante este tiempo, durante el tiempo que hay que salir una película con sangre, una película de vampiro, una de Frankenstein, de película de horror, y se vende mucho este tipo de cosas. Y directamente hay que buscar sitios que no está protegido, personas que sin
sin derecho, por ejemplo, que no tiene, que no, como no, sin derecho, que la gente que no puede luchar por sí mismo, Ya. los más débiles en este mundo, vamos a como atacar este. Y hace tiempo a un montón de, como en Inglaterra o en España o en Francia, un montón de gente no fui en África como turista. El tema turística es una cosa muy nueva por el mundo, porque la gente directamente, los que hace, que viajaba son los exploradores Mm, durante este tiempo. Y los exploradores que hacen son los cazadores, la gente que viene para conquistar tierras, haciendo fortunas, que viene a comprar oro o diamantes. Y ellos directamente conocen los pueblos y trataron muy bien viviendo. Pero ellos traen unas historias, está en África también, hacen igual. Hace muy poco que estaban todos hablando que los africanos son caníbalos, Caníbales. y te vas en África, te comen. ya. Así que da un miedo al pueblo para no ir de turista, para no tiene, no Ya. tiene una interés de ir ahí, porque ellos tienen que ir, coger el diamante o coger el oro Ya. para dejar que la gente trabaja como esclavitud ahí, para traerlo. Ya. Y igual que pasa por Haití también, la gente habla mal sobre el vudú porque durante de las películas Hollywood que vende un montón de películas de zombies, de un montón de cosas que para vender. Ya. Te tenía que preguntar por eso, por los zombies. ¿No existen los zombies? Bueno, yo creo directamente, donde vengo, hay uno solamente forma de zombie que hay en Haití. Los zombies son los cristianos que convirtieron, la gente que convirtieron de ser cristiano, que no acepta la vida real como está la vida, que solamente se va para la ley de la iglesia como va este tema. Para mí ellos son zombies, Ya. que tienen una lavar de cerebro completamente, que da miedo, porque la vida no tiene que vivir con miedo, porque nosotros en el vudú enseñamos a gente que no vive con miedo, porque tú no puedes volar, tú no puedes elevarse, tú no tienes Sí, alinearte. alinearte de un mundo que está tanto oscuro Ya. en tu camino, y para llegar a ser un ser elevado con tanto miedo. Ya. O sea, que vienes a contarnos que el vudú es otra cosa, que es sobre todo magia y que no tiene nada que ver con esas historias que nos han relatado de miedos. No, la historia de miedo que hay, porque mi familia, mi niño, mi hijo, mis sobrinos, todas mis familias, estamos aquí viviendo, y también todos los millones de haitianos que están viviendo, y cada uno estamos ahí viviendo. Por ejemplo, ahora está la ONU en Haití, y estamos hablando como el vudú está tan mal porque no pasa nada. Hay un montón de ser españoles que están viviendo en Haití, Yo conozco y algunos, sí. nada le pasaron del Ya. tema, si no está una buleta de los Estados Unidos que lo pillaron, como por ejemplo el compañero que ha pasado, que le dispararon Sí. los americanos ahí, y nada mal pasar a gente Ya. ahí, como, ¿qué pasa? Es una conspiración fuerte, Una conspiración. una conspiración fuerte. Ya. Lo que es curioso es que los haitianos sois gente orgullosa. Sois el primer pueblo que se independizó. Dime qué es esta música, que nos tenemos que marchar. ¿Qué suena esta música? Este suena de la diosa del amor, es nuestra madre. Es la madre que nos da tanto fuerza para que nosotros siempre llegar a vivir con mucho amor. Porque el amor es la única cosa que tenemos para compartir y sentirnos ser humano. El miedo es que encontramos en el camino, pero el destino es el amor. Para ser evolucionado de verdad, hay que aceptar cada persona como son y cada persona de su manera. Si hay cosas que cambiar con uno, hay que ayudarle a crecer, porque todo el mundo estamos buscando la luz, porque la luz
está directamente en la naturaleza, en la tierra. Cualquier cosa que viene de la tierra y vuelve a la tierra. Déjame que escuchemos un poquito. Exilio, c'est où qui maman moi, c'est où qui papa moi, c'est où dans moi tété. James, un placer. No tenemos mucho más tiempo para estar, pero un placer haberte conocido, que hayas pasado por el programa y que hayas dejado esa fuerza que tiene el vudú, que algunas veces hemos, aunque nos dé miedo, reconocido en tu país. Bueno, es un placer también de estar aquí con vosotros y me alegro mucho de participar en un programa así, porque de verdad es una cosa que me parece muy, muy interesante, porque hoy al día este mundo que estamos dentro es un mundo que está buscando evolucionar. Y la evolución directamente es para tipo de comunicación fuerte de esto, para dejarnos saber que no somos solo en este mundo y no somos ahí solamente para olvidar. Estamos aquí para recordar los tiempos, quién somos, y cada uno de nosotros somos espejo de los demás. Qué bonito, muchas gracias, James. Espero verte pronto. No tenemos una dirección de contacto, pero si alguien se quiere poner en contacto contigo, que nos lo digan a nosotros y te tenemos localizado. Muchas gracias. De nada. Te veo pronto. Gracias. Gracias. Un placer. Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. Tres y media, 2:30 en las Islas Canarias. Seguimos en directo en este programa. Todavía tenemos algunas cosas que contaros. El teléfono sigue abierto por si queréis participar. 900-137-137, teléfono gratuito. Y mañana vamos a hablaros de ovnis, entre otras cosas, y de las líneas, esos círculos que están saliendo. No os perdáis el programa, pero antes una información que tiene que ver también con esos objetos. Parece que están volviendo y la que se prepara es buena. Aquí os lo vamos a contar. Para los que dicen que los ovnis parece que nos han abandonado en los últimos tiempos, parece que no hay casos. Hay que contarles que sigue habiendo mucha casuística, muchos extraños fenómenos se están dando en todo el mundo. Y en nuestro país también. Nos vamos hasta Sevilla para hablar con José Manuel García Bautista. Buenas noches, Bauti. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues aquí siguiendo la pista, como tú bien comentabas, de los no identificados que siguen y siguen dejándose ver. Sí, cuéntame, la noticia llegaba el 11 de julio, hace unos poquitos días estábamos llegando de ese viaje que habíamos hecho y sin embargo parece que lo vio mucha gente, ¿no? Lo vio mucha gente porque además fue un poco impactante. Nos enteramos de esta noticia prácticamente en directo. Estábamos aquí en Sevilla haciendo un programa de radio cuando comienza a llamar sobresaltada a un gran número de conductores. ¿Era de día o de noche? De noche. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche. 11:30. Hablamos de un lugar que es la zona de Alcalá de Guadaira, todo lo que es la zona de la campiña. Uh-huh. Aproximadamente te podría decir que se pudo ver toda esta misteriosa luz que ahora te describo, pues en la zona de Alcalá, Dos Hermanas, Carmona, Mairena del Alcor, una serie de localidades sevillanas que la verdad es que hizo que bastantes personas comenzaran a llamar. Una luz que se pudo ver en el cielo, una pequeña pelota, como la tiraron varios de los oyentes, que comenzó a crecer hasta que provocó un estallido de luz en todo lo que es el cielo sevillano. Aquella luz hizo que se convirtiera todo en una especie de día al filo de las 12 de la noche. Se podía ver perfectamente la carretera sin llevar la luz del vehículo encendida en este caso.
y llega el momento en el que aquella luz comienza a contraerse hasta que se torna como también un punto de luz bastante intenso. Muchos la tildaron del tamaño de una pelota de fubito, pues aproximadamente de un color rosado, y desapareció. El incidente, en primer lugar, se pudo ver como originario sobre un lugar determinado de la geografía, que es el vertedero que hay en Alcalá de Guadaira, y a partir de ahí pues ya se pudo comenzar a extender por otras diferentes localidades sevillanas. Ello obligó a que, como antes también hablábamos, un innumerable número de conductores fueran aparcando, incluso estacionaran sus vehículos en el arcén de la carretera, y que pudieran ir narrando en directo y de viva voz pues todo aquello que estaban viendo, lo cual confiere un carácter aún más sorprendente a toda esta noticia. ¿No sería un asteroide, un fenómeno físico normal? Es buena la pregunta, porque sabes que cuando ocurre todo esto se pone en marcha una maquinaria que consiste en tratar de darle una explicación a todo fenómeno que vemos en el cielo y que no sabemos lo que es. Te podría decir que pocas horas después de este incidente nos ponemos en contacto con lo que es el control de vuelo de Sevilla, el aeropuerto, tanto el aeropuerto civil como el militar, que está en Morón de la Frontera, los cuales no registran ningún incidente destacable como para poder explicar ese avistamiento. Nos ponemos también en contacto con el Observatorio de Sevilla, que está en Almadén de la Plata, en una localidad muy cercana a Sevilla, y tampoco hay unas condiciones astronómicas como para poder explicar este avistamiento, entre ellos evidentemente la que tú muy bien comentabas, una posible meteorito, un posible reentrada de chatarra especial. Nada lo podía explicar. Y por último contactamos en este caso con el Centro de Meteorología, también aquí en Sevilla, el cual pues descarta toda condición, en este caso meteorológica, que pudiera también darnos una explicación racional a todo este avistamiento, con lo cual lo único que nos queda, Miguel, es lo que un investigador debe de tomar como la última opción. En este caso, un fenómeno ufológico, un fenómeno que atiende atentamente precisamente a sus siglas, fenómeno OVNI, objeto volador no identificado, es decir, algo que se vio en el cielo ese último día de junio del 2009 y que evidentemente no podemos explicar razonablemente. Por lo tanto, podemos decir que los no identificados volvieron a la geografía nacional con un avistamiento multitudinario. Y parece que no es el único, Bauti. Ha habido otros muchos por ahí por la zona también de Andalucía, ¿verdad? Sigue habiendo. La verdad es que tú sabes que el verano es una fecha en la que no sé si quizás porque estamos más al aire libre, quizás miramos más el sol, pero cielo. En toda la costa gaditana, en la costa onubense, se han podido ver también extraños incidentes ufológicos que están siendo investigados y que también podrían tenernos y darnos la pista de un fenómeno intenso a nivel de objetos voladores no identificados nuevamente aquí en el sur de la península. Para los que dicen que nos habían dejado tranquilos, que ya no estaban, atentos, ya están aquí de nuevo, dicen, y se preparan una buena oleada. Bauti, gracias, estamos detrás de esa pista, seguiremos vuestras investigaciones y en el Espacio en Blanco lo contaremos. Gracias, compañero, buenas noches. Un fuerte abrazo, hasta luego. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pues ya estamos en ese tiempo que pretende mostrarnos el camino hacia primero nuestro propio ser y después descubrir ese inmenso potencial que todos tenemos dentro, que Vicente Casaña llama tu suerte. Buenas noches, Vicente. Muy buenas noches, Miguel. Tu suerte que es solamente tuya y que nadie te puede quitar. Nadie. Mía solo. Así es, cada uno tiene la suya. Mía solo, vale. El hombre es lo que piensa en su corazón, dice un proverbio. Qué curioso, ¿verdad? Sí, muy curioso.
y muy interesante, evidentemente, ¿no? Porque los pensamientos condicionan tanto nuestra vida. Lo gordo es que la condicionan para bien y para mal. Ya. Hablábamos el otro día de las 7 leyes de tu suerte. Uno eran los sentimientos, el segundo eran los pensamientos. Pensamientos, y es lo sí. que queremos tocar hoy. Así es. Sí. ¿Cómo lo podemos definir y aclarar esto? Bueno, el pensamiento, porque efectivamente es muy importante lo que pensemos para cómo llevemos nuestra vida. Es más, porque si el otro día estuvimos hablando de la importancia que tienen los sentimientos, el pensamiento también te sirve para reorientar tus sentimientos. Es decir, es algo que el sentimiento tiene dos funciones en ese sentido. Una, el anticiparte, el llevarte por la vida, el guiarte por la vida, hace como una especie de piloto remoto que te va guiando, porque a través de la intuición y de muchas cosas que no sabes, inconscientemente vas llevando tu vida, y aunque te crees que estás decidiendo todo el tiempo. Y otra es que a través del sentimiento tú puedes reeducarte y puedes sanar muchas de las cosas de tu vida. Por ejemplo, incluso el pasado. Hay mucha gente que dice, no, el pasado está, el pasado no se puede cambiar. No, perdona, el pasado se puede cambiar. ¿Sí? Tú no podrás cambiar lo que pasó, pero sí que podrás cambiar la experiencia de lo que pasó. Y esto es muy importante. ¿Y eso cómo se hace? Con el pensamiento. El pensamiento es una herramienta maravillosa para reeducar los sentimientos. Y entonces aquí habría una retroacción o una acción, reacción entre ambos, entre sentimiento, pensamiento, una retroalimentación de ambos, ¿no? Sin duda es muy interesante el pensamiento para eso. El pensamiento también es muy... Porque el otro día hablamos un poco negativamente de la parte de la racional, de la parte de la mente, que la mente es muy tramposa, que la mente es muy cómoda, y tú introduces una nueva idea a la mente y la mente te dice, pues no, yo me quedo con lo conocido, ¿no? Y se resiste mucho y tal. Por eso, para crear nuevos hábitos, la mente es importantísima y tienes que disciplinarla mucho, y está comprobado que necesitas, para introducir un nuevo hábito y eliminar un hábito viejo, tienes que primero aprender a eliminar el viejo y implantar el nuevo durante por lo menos 21 días, 3 semanas, que es el tiempo, ¿Sí? 21 días. Sí, que es el tiempo de implantación de esa nueva semilla. Cuando tú ese nuevo hábito lo has trabajado duramente esos 21 días, normalmente el cerebro ya se lo ha aprendido y dice, vale, ahora ya me lo creo, ahora ya me he enterado de lo que me estás diciendo y ahora sí. Y en ese sentido, la mente tiene algo poderosísimo, que es la capacidad plástica que tiene, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué manera actúa esto? Pues mira, incluso en problemas de niños, que hoy día cada vez hay más niños hiperactivos, lamentablemente, ¿no? Un problema de hiperactividad que representa un problema de conducta en casa, representa un problema de rendimiento escolar, de relaciones personales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Bueno, los estudiosos del tema dicen que en algún momento a los niños hiperactivos les faltó oxígeno, quizá en el parto, y por eso murieron un montón de neuronas, y a partir de ahí pues se creó una especie de caos, de colapso o de pérdida de ciertas conexiones neuronales que les impidieron desarrollar ciertas habilidades, y entonces su cerebro funciona como una televisión con interferencias o algo así, ¿no? Hay ratos que como si perdieran la conexión. ¿Qué hacen hoy día los neurólogos y los equipos que están trabajando esto? Reconfiguran el cerebro, lo replastifican, porque el cerebro es plástico y se puede reeducar creando nuevas conexiones neuronales o reparando conexiones neuronales a través de una serie de ejercicios, sobre todo de estimulación multisensorial, ¿no? De reeducación afectiva, emocional, intelectual, física, etcétera. Física, muy importante la física, porque aprender a respirar. El cerebro efectivamente es plástico. La buena noticia que le podemos dar a la gente, además, Miguel, hoy es que uno puede ser mágico y uno puede crearse sus puntos de suerte en aquello en lo que quiera, porque igual que el cerebro es plástico para esto, tú lo puedes entrenar para ser mágico en lo que tú quieras ser. Y yo te pongo un ejemplo también aquí. El Magic Johnson, que ha sido una estrella maravillosa, o cualquiera de estos que son tan bestias y que han sido referentes, ¿cómo llegan a ser tan maravillosos? Aparte de las dotes físicas, las cualidades y todo lo que sea,
hacen una serie de entrenamientos, son los que más entrenan, más tiempo le dedican, y con ese entrenamiento, ¿qué se consigue? ¿Pero entrenamientos físicos te refieres o entrenamientos mentales? Bueno, el entrenamiento físico de tirar, girarte en el aire y meterla es un entrenamiento físico y mental al mismo tiempo. ¿Qué consiguen con esto? Lo importante no es tanto, bueno, que sí, que en parte es la fuerza física, musculatura y tal, pero lo importante es que en ese momento que están repitiendo tantas veces eso, están creando unos circuitos neuronales en el cerebro hasta que lo convierten en un automatismo que tú no tienes, que yo no tengo, pero que ellos sí. Tú, por ejemplo, Nadal, cuando le viene una bola de revés a esa velocidad, él no puede estar pensando cómo le va a dar. Su cerebro ya tiene una conexión, ya tiene un circuito neuronal que le ha establecido para que automáticamente sepa cómo le va a dar. Tú puedes entrenarte para crear unos circuitos neuronales que te hagan mágico en lo que tú quieras ser. Da igual, para jugar a tenis puedes aprender a jugar a tenis, pero da igual para hacerte doctor en medicina o para hacerte rico o para ser feliz o para ser una máquina sexual. Lo importante es que puedes crear esos circuitos neuronales para ser afortunado y feliz. Muy bonito. En el libro dices, sigue estos 4 pasos para mejorar tus sentimientos y tus emociones y cumplirás una de las leyes de tu suerte. Conócete a ti mismo, trata de reconocer tus sentimientos y emociones en el mismo momento en que surjan. Para y examina lo que estás sintiendo. Sí, es muy importante que no dejemos pasar las cosas, que no acallemos ese rico diálogo interior, que siempre que algo nos da una mala vibración o una buena vibración o algo de eso, que pensemos un poco por qué, que se trata de unos segundos a veces, pero nos puede cambiar la vida. Segundo punto, controla tus emociones, no te dejes arrastrar por sentimientos o emociones que no te gustan, y menos si son repetitivas. Piensa cómo puedes mejorarlo. Claro, tendemos a caer siempre en los mismos errores o en ciertas pautas de conducta, aunque sean autodestructivas o aunque nos hundan o aunque no nos lleven a dar lo mejor de nosotros mismos, que es una lástima que no veamos cómo cambiarlo. Simplemente depende de nosotros, no de los demás, pero es más fácil echar la culpa a los demás a veces. 3. Reconoce las emociones de los demás. La empatía es la interesante capacidad de ponerse en el lugar del otro para entenderlo. Sí, yo creo que esto es muy importante, Miguel, que tengamos esa capacidad de entender al otro, de relacionarnos con el otro, porque las relaciones son fundamentales, ¿no? 4. Elige bien tus relaciones personales, porque ahí es donde surgen gran parte de los sentimientos y emociones propias y ajenas. Sí, las relaciones, porque me parece que hemos comentado ya en alguna ocasión en el programa, como muchas veces pretendemos que nuestra felicidad sean los demás quienes nos las den, que nuestra suerte sea también porque los demás nos la dan o nos la quitan. No, tenemos que aprender a crear lazos de amor y lazos constructivos, dar y ser generosos y aprender a recibir de la misma manera. Y decía también Pitágoras, aprende a estar en silencio, que tu mente callada escuche y admire. Una de las claves quizá para reeducar los pensamientos, aparte de esas redes neuronales, circuitos neuronales que uno puede llegar a conseguir. Sí, sin duda. Yo creo hay una frase muy parecida también de Goethe, como se dice, que decía que el talento se crea en el silencio y el carácter en el tumulto de la vida, que es muy bonito y es parecido y viene a decir lo mismo, ¿no? Tú, para tener carácter tienes que foguearte por ahí con el mundo y adquirir experiencias y aprender y actuar, pero si quieres ser talentoso en algo, si quieres verdaderamente llegar a lo más profundo de ti y a desarrollar algo poderoso, tienes que buscar el silencio. Curioso. Y la soledad. Y esos circuitos neuronales, decías que necesitamos 21 días para crear esos nuevos circuitos, 21 días trabajando una idea, un cambio que queramos, ¿no? Sí, claro, 21 días para cambiar de hábitos. Eso lo decimos a un nivel más casero, personas que quieren dejarse un hábito, una pauta de conducta que les incomoda, una manera de relacionarse enfermiza o todo ese tipo de cosas. Vale, otra cosa ya será que quieras convertirte en un as del baloncesto, como decíamos antes, o en un tipo como Nadal, que entonces ya necesitas años. No se hace eso en 21 días. Lo que sí que le introduces el hábito a tu mente de entrar en la línea del deporte, o entrar en la línea de comer más sano, o entrar en la línea del estudio, o de relacionarte con más educación y más cariño con tu familia, sin tantos... en fin, muchas cosas se pueden conseguir. 21 días, no es mucho para empezar a cambiar, ¿no? Es muy fácil, es un consejo fácil, sencillo y directo, y yo creo que vale la pena a cambio del tesoro que hay detrás. La
tarea para esta semana, dices, tus pensamientos condicionan tus experiencias, pensamientos más positivos conducen a experiencias más positivas. Pensar en positivo. Pensar en positivo, siempre. La mente es resistente a nuevas ideas, así que debe ser paciente y perseverante para incorporar los pensamientos positivos. Sí, por eso, porque a la mente se resiste. Tú le metes una nueva idea, pero como está habituado y somos animales de costumbres, como tantas veces se ha dicho, la rechaza esa idea, te dice que no, aquí no tienes cabida y tú vete para afuera, ¿no? Y para inculcar esa nueva idea, para que esa nueva idea entre ahí, hay unos científicos recientemente han escrito, unos neurocirujanos, un libro precioso que se llama Born to Believe, no, que sepa no lo han traducido, pero Nacido para creer. Y es precioso cómo describen estos mecanismos que se producen cuando intentas meterle una nueva idea a tu cerebro. El cerebro dice que no y ellos dicen que el cerebro no es necesariamente receptivo a las nuevas ideas, como han demostrado, ¿no? Pero se consigue con perseverancia. Por eso, tienes que hacerlo con perseverancia, no queda otra, ¿no? No le puedes dar una orden un día y ya está. Ya. Y terminamos los deberes que nos mandas para la próxima semana diciendo que las preocupaciones son trampas de la mente. Se combaten con ocupaciones. Totalmente. Alguien decía que no te preocupes, ocúpate. Ahí está la jugada. Ahí está la jugada. Un placer. Si quieren consultarte, empezar a darte ideas de lo que van haciendo en el trabajo, ¿dónde te pueden...? Pues sería un placer recibir las ideas de lo que la gente nos pueda comentar de este libro, Miguel. Y entonces pueden entrar en www.casaña.com o www.buenosaugurios.com. Allí hay un sitio donde pone contactar en los banners de la izquierda, en la columna de la izquierda. Y si ahí nos comentan cosas del libro, por supuesto van a recibir todos contestación y agradecimiento de ese feedback. Yo te doy las gracias ahora por la sección y por las ideas que estás lanzando. En mi nombre y nombre de toda la gente que anda por ahí, que seguro que les está ayudando mucho. Muchísimas gracias a ti, Miguel, porque tú ya has sido la idea y me parece que podremos ayudar a mucha gente, lo cual es un placer. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias. Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Uno siempre ha podido pensar que los duendes no existen. Sin embargo, hay muchos casos comprobados de esas extrañas entidades que se dedican a enredar en nuestra vida. Fran Contreras, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Tú tienes algunas pruebas de ello, ¿verdad? Bueno, tengo la investigación de algunos casos, los que traemos esta noche. Buenas noches a toda la familia del Espacio en Blanco. Son duendes con historia, vamos a decirlo así. Y son casos que, por un lado, cimentaron la fiebre espírita en nuestro país durante los primeros años del pasado siglo XX. Y, por otro lado, fueron investigados por las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, auténticos expedientes X españoles. Empezamos quizá con el duende de la Ronilla, Zaragoza. Bueno, yo me iría un poquito más atrás, un caso desconocido por la mayoría de la gente, el que fue el primer expediente X español, que se llamó el duende de Tócame y Roque. Ocurrió en el mes de mayo de 1915 en la ciudad de Valencia, en la capital del Turia, y todo se produjo en una humilde vivienda ubicada en el barrio del Carmen, concretamente en el número 7 de la Plaza del Esparto, en el entresuelo del inmueble donde vivía la familia Conomero, donde de la noche a la mañana, como en tantos otros casos que se han repetido a lo largo del pasado siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI, empezó con ruidos y sonidos de procedencia desconocida que desencadenaron el desconcierto y el terror no solamente en la familia, sino también en el vecindario, ¿no? La situación fue muy parecida a otro célebre caso, como es el duende de la Hornilla, el duende de Zaragoza, que llegó a ser portada del Times años más tarde, en los años 30. Casi nada, un pueblito, o sea, Zaragoza, que saliera en el Times contando la historia de un duende. La calle Gascón y Gotor número 2. Increíble. El duende de la Hornilla. Bueno, lo que ocurrió en Valencia fue sobrecogedor, ¿no? Lo que era un rumor se convirtió en una noticia, se filtró a los medios de comunicación. Recuerdo los titulares de las provincias que decían: la casa de los ruidos, siguen los ruidos, nueva estrategia de la fuerza pública porque estaba investigando ya la policía, o los titulares del Levante que decía: la casa misteriosa, la cosa se pone cada vez más seria, los ruidos siguen
siguen en distintos sitios, una inspección y 2 registros sin resultados, o el diario Pueblo, que en aquel entonces era dirigido por el ilustre Blasco Ibáñez, que bautizó este caso como la casa o el duende de Tócame Roque, ¿no? La situación fue tan alarmante que el 6 de julio de 1915, ordenado por el gobernador civil Motilla, se produjo en este país la primera intervención de las fuerzas de seguridad en una casa supuestamente encantada, ¿no? ¿Qué ocurrían? ¿Ruidos? Empezaron con una serie de ruidos, esos golpes de origen incierto, populares como los que vivieron las hermanas Fox con el nacimiento del espiritismo. Golpes acompasados que demostraban una inteligencia, primero en las paredes del salón y posteriormente esa serie de tipteos o raps, como denomina la parapsicología de forma técnica, se fueron extendiendo por todo el inmueble. Aquella situación dio paso a la fenomenología habitual, movimientos de objetos como por manos invisibles, visiones de sombras que no solamente aterraban a la familia Colomero, sino que sobrecogían y aterraban al resto de los inquilinos del inmueble, hasta el punto de que el inspector provincial Rodríguez, el jefe de policía Oliveras y el capitán Alicar llegaron a acordonar la plaza, como te decía, en el barrio de Carmen, junto a la catedral y muy cerca de otro edificio encantado como es el Palau de la Generalitat, del cual hablaremos otra noche. Bueno, se acordonaron la zona, practicaron cuidadosos registros por todos los rincones del inmueble, al frente de cerca de 40 agentes de la policía, sin encontrar explicación a qué es lo que ocurría. Ellos mismos incluso pudieron vivir el prodigio. La situación social, Miguel, fue de tal magnitud que las crónicas de la época y los informes a los que accedí para la investigación de este caso, que reflejé en Casas Encantadas cuando el misterio cobra forma, de la editorial Edad, la magnitud fue tal que la muchedumbre se agolpaba en la plazoleta y se ubicaba en las calles adyacentes de Cuar, de Alta, de la Travesía de San Miguel, calles muy conocidas en la capital del Turia, en Valencia, para ver al duende en acción. Incluso se llegaron a hacer cargas policiales en las que agentes como Manuel Murillo, Tolsa o Felipe Miño llegaron a ser agredidos, ¿no? El duende del Esparto, el duende de Tócame Roque, yo creo que entró en una espiral de popularidad que no decreció, ¿no? Todos los periódicos daban cumplida cuenta de cuál era la acción del duende cada día, de las intervenciones policiales que había. ¿Quién le puso el nombre? Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez. De ahí viene lo de Tócame Roque, porque en una casa donde ocurrían un montón de sucesos que no tenían explicación, ¿no? Incluso los periodistas, los reporteros, en este caso del Levante, llegaron a ser testigos de los fenómenos y lo reflejaron en sus crónicas, ¿no? Donde describían cómo se sucedían esa serie de golpes sordos y cómo los vecinos estaban completamente aterrorizados y pedían ayuda a todo aquel que pasaba por las inmediaciones de un edificio que incluso, para más señas, llegó a motivar que numerosos feligreses se acercaran a la catedral y a las iglesias cercanas, rezando y haciendo rogativas, porque estaban absolutamente convencidos de que las extrañas manifestaciones que asediaban a la familia Colomero y ese número 7 de la Plaza del Esparto eran producto del más allá, de las ánimas del purgatorio. La situación fue en auge, como te decía, y 2 días, 48 horas más tarde de aquella primera intervención policial que ha pasado a los anales de la historia de la parapsicología en esa España, el 8 de julio de 1915, se llegaba a cortar el acceso peatonal a la plaza, se buscaba y rebuscaba por los tabiques del inmueble número 7 de la Plaza del Esparto, se desalojaban las casas colindantes, se registraban el alcantarillado, se registraban cualquier tipo de lugar donde pudiese esconderse el causante o el autor de aquella extraña situación. Y no se encontró nada. Nunca. Incluso Aymani, que era el arquitecto jefe municipal, tal como pude descubrir en los archivos, llegó a colocar micrófonos, que serían los primeros de la época, para intentar buscar una solución a una situación que se les escapaba de las manos por completo, ¿no? Y lo cierto es que nada de lo que hicieron pudo esclarecer cuál fue el origen del duende de Tócame Roque, que el 13 de julio de 1915 desapareció tan misteriosamente como había aparecido.
Hay otros muchos más duendes, pero no te dejo que lo cuentes, lo dejamos para otro día. Vale. Gracias, Fran, ve con cuidado. Buenas noches, Miguel. Ve con cuidado. Te veo en la próxima cita aquí, en esta sección, en el Espacio en Blanco, que es tu casa. Buenas noches. Fuerte abrazo. Gracias, Fernando Hornero. Un fuerte abrazo. Nos vemos prontito.